Abrimos una nueva edición de nuestro programa dedicado a la ciencia. Hoy nos vamos a ocupar del proyecto Polifarma 3D. Lo vamos a ver enseguida con sus principales protagonistas. Damos ya la bienvenida, como les digo, a los principales protagonistas de este proyecto que tiene que ver con los virus respiratorios, tiene que ver, por ejemplo, con la enfermedad de la EPOC y mucho más. Tratamientos especializados precisamente para dolencias de esta naturaleza. Con nosotros está Juncal Garmendia, ella es investigadora científica del CSIC. ¿Cómo estás, Juncal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También Iván Cortés Domínguez, investigador del CIMA de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y aquí ha mirado María Monteserín, investigadora de la Asociación de Industria Navarra, AIN. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí a nuestros principales artífices del proyecto, pero vamos a verlo con más detalle en el siguiente vídeo. Los problemas que promueven este proyecto son, por una parte, la resistencia creciente a los antibióticos por parte de las bacterias que causan las infecciones, que hacen que los antibióticos no funcionen. Por otra parte, cuando tenemos infecciones crónicas, habitualmente las bacterias forman estructuras muy organizadas, que es lo que llamamos biopelículas, que son incluso más resistentes a los antibióticos. Esto, a su vez, lleva asociada una gran producción industrial de antibióticos que genera muchísimos residuos que impactan en el medio ambiente. Este es un problema de salud pública a nivel global, reconocido nacional e internacionalmente. Con lo cual, la necesidad de personalización y la necesidad de sostenibilidad terapéutica son los dos motores que han promovido este proyecto. El objetivo de este proyecto es entender la dinámica de las infecciones de múltiples bacterias, múltiples cepas bacterianas en los pulmones de enfermos con una enfermedad que se llama la EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está relacionada con el tabaquismo y que degenera muchas veces en cáncer de pulmón. Desde ahí, nuestro objetivo en el proyecto es básicamente coger esas moléculas naturales con efecto antimicrobiano y convertirlas, vehiculizarlas para que sean capaces de llegar al sitio de infección de forma efectiva. Hemos visto que tiene muy buenos resultados para las comunidades bacterianas con las que estamos trabajando, que son para infecciones respiratorias de vías altas. Para ello, el proyecto tiene tres ejes. Por una parte, estamos trabajando para poder plantear criterios de personalización a la hora de hacer tratamientos adecuados, contemplando dos aspectos: el historial de vacunación del paciente y el historial de su salud bucal, básicamente porque boca y pulmón están directamente relacionados. En el segundo eje estamos trabajando para generar lo que llamamos plataformas terapéuticas biosostenibles, donde tenemos principios activos que disrumpen estas biopelículas vehiculizados a través de biopolímeros. Y en tercer lugar, estamos trabajando para desarrollar plataformas biomiméticas que nos permitan testar la eficacia de estos fármacos, reduciendo la utilización de animales de experimentación. Lo más complicado en nuestro caso, en este proyecto, ha sido por desarrollar estos sistemas microfluídicos que por sus dimensiones no tienen unas propiedades que son difíciles de manejar. Estamos hablando de dispositivos que simulan canales y estructuras de micras. Y fabricar esos sistemas y luego celularizarlos, es decir, que tengan células similares a las que hay en las vías aéreas reales, es un problema complejo de resolver que estamos consiguiendo. Somos grupos que tenemos conocimientos y campos de trabajo diferentes y nos complementamos mucho para poder tener puntos de vista diferentes al abordar un problema. Tenemos ya algunas de las claves más importantes de este proyecto, pero sobre todo, ¿qué objetivos y qué retos perseguís, Juncal? En este proyecto lo que estamos haciendo es trabajando para desarrollar una nueva generación de fármacos antibacterianos, fármacos alternativos a los antibióticos convencionales y que sean efectivos frente a infecciones respiratorias crónicas que son frecuentes en pacientes que sufren EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En estos pacientes, estas infecciones son causadas por bacterias que forman unas estructuras que llamamos biopelículas bacterianas. Estas biopelículas son comunidades de bacterias que están organizadas, donde las bacterias normalmente son resistentes a los antibióticos, de forma que los antibióticos como tal normalmente no funcionan. Claro, Juncal es la continuación, este proyecto, de otro anterior, ¿verdad?, que habéis desarrollado, bueno, y atendiendo siempre a esa mayor resistencia de los antibióticos, ¿no? ¿Por qué lleváis a cabo esto? Sí, este proyecto es continuación de uno anterior en el que el consorcio era el mismo y que fue el proyecto Nanopharmachip, que de hecho fue muy importante para sentar los cimientos del proyecto actual. Y en este proyecto lo que hemos incorporado son 3 novedades que creemos que son muy importantes relacionadas con la lucha frente a la resistencia antibiótica, como mencionas. El primer aspecto novedoso es que estamos trabajando incluyendo criterios de personalización en el desarrollo de los fármacos. La personalización ya está muy establecida en muchos diseños de tratamientos frente a muchas enfermedades, pero no es así en el caso de las enfermedades infecciosas, donde normalmente lo que se hace es una administración de antibióticos empírica. Y entonces eso hace que muchas veces no se dé el antibiótico adecuado o se dé demasiado antibiótico, y esto promueve la resistencia. Otra novedad es que estamos considerando infecciones polimicrobianas, es decir, donde participan varias bacterias de distinta especie de forma simultánea. Y el tercer aspecto que estamos considerando, también relacionado con la resistencia, es la sostenibilidad terapéutica, porque además de que el uso adecuado y excesivo de antibióticos provoca resistencia, además también la producción industrial de antibióticos genera muchos residuos que son contaminantes y que también tienen un impacto ambiental, por lo que también estamos incorporando estos criterios de sostenibilidad. Claro que hay muchas consecuencias en estos pasos, ¿no?, que estáis dando en este proyecto. Me llama la atención, ¿no?, que uno de los objetivos, ¿verdad, María?, es conseguir antibióticos más sostenibles. ¿En qué consiste exactamente este desafío? Sí, como ha comentado Juncal, este proyecto aborda la sostenibilidad de distintas formas. La primera es eso, estudiando distintas moléculas alternativas a los antibióticos tradicionales que tienen actividad antimicrobiana, naturales, y que tienen unos mecanismos de acción que tienen menos tendencia a crear resistencia que los antibióticos tradicionales como tal, y además son de origen natural y no sintético. La principal limitación que tienen estas moléculas como tal es que son muy poco compatibles in vivo, por lo que hemos diseñado unos sistemas para vehiculizarlas, protegerlas y que lleguen de una forma efectiva al sitio de infección, unos sistemas basados en biopolímeros sostenibles. Para eso, esos biopolímeros se sintetizan a través de síntesis microbiana a partir de residuos agroalimentarios, es decir, moléculas que forman parte de esos residuos agroalimentarios se extraen, se purifican, se acondicionan y se utilizan como nutrientes para sintetizar esos biopolímeros. Vuelvo enseguida con Iván, pero una duda, Juncal, porque has mencionado la enfermedad obstructiva respiratoria, la EPOC, ¿no? Esos tratamientos personalizados, ¿cómo son? Y sobre todo, vamos a ver cómo se diferencia de lo que se administra ahora mismo, ¿no?, a un paciente con una enfermedad de este tipo. En relación a la personalización, he mencionado previamente que estamos considerando que muchas veces estas infecciones son provocadas por varias bacterias, son polibacterianas. Sí. Y en este sentido estamos considerando 2 aspectos en la personalización. Por una parte, posiblemente sea bien conocido que los pacientes EPOC y también pacientes con patologías crónicas mayores de 60 años normalmente se les suele recomendar que se pongan la vacuna del neumococo. Neumococo es una bacteria de estas que forman parte de estas comunidades polimicrobianas, de manera que si el paciente se vacuna y la vacuna es efectiva, va a disminuir la carga de neumococo, pero puede aumentar la carga de otros de los patógenos. Entonces, las consecuencias o los efectos de la vacunación con la vacuna antineumocócica son uno de los aspectos de personalización que estamos considerando. El otro aspecto está relacionado con la salud bucal, porque normalmente existe una asociación entre boca y pulmón, dado que están conectados físicamente, y la salud bucal puede impactar en la salud respiratoria, con lo cual tanto la decisión de vacunarse o no como la salud bucal de un paciente con EPOC puede condicionar cómo la patología puede avanzar, y estos son aspectos que son totalmente personales del paciente. Interesantísimo. Vamos a otro eje, ¿no? Y ahí interactuamos con Iván. Ese tercer eje, que es desarrollar sistemas artificiales que simulan las vías respiratorias y los procesos
infecciosos. ¿En qué consiste esto, Iván? Bueno, en concepto, ¿no? Estos sistemas microfisiológicos, también hoy en día se le llama mucho como órgano en un chip, son dispositivos miniaturizados que intentan recapitular o replicar con ciertas limitaciones lo que serían determinados órganos o procesos fisiológicos, ¿no? Nosotros en el laboratorio, en el proyecto, nos hemos apoyado en una tecnología que se conoce como microfluídica, que en esencia lo que hace es diseñar y fabricar dispositivos con canales muy pequeñitos, ¿no? Por el que vas a hacer fluir volúmenes muy pequeños también, ¿no? Al final lo que haces es generar una serie de constructos miniaturizados y como se adelantaba en el vídeo, ¿no?, de presentación, el gran reto es celularizarlo, es decir, coger esas células que provienen de esos órganos que queremos simular y ser capaces de cultivarlas en el interior. En el marco de este proyecto, bueno, pues con esa idea de simular esas infecciones bacterianas, ¿no?, lo que hemos hecho es intentar simular lo que serían las vías aéreas, los pulmones, y para ello hemos diseñado dos dispositivos, ¿no? El primer dispositivo, que he traído un pequeño soporte para poder visualizar, ¿no?, es una optimización del dispositivo que se desarrolló en el proyecto anterior, en NanoPharmaChip, y consiste en un canal microfluídico que tenemos aquí en azul, en el cual tenemos una membrana y hacemos el cultivo de nuestras células. Hay un segundo canal que tenemos en negro abajo, que es donde hacemos el cultivo bacteriano, y luego, en el momento en que queremos simular esa infección, abrimos una válvula que es la que separa ambos conductos para permitir el paso de las bacterias hacia lo que sería el cultivo celular, ¿no? Esto es un dispositivo que nos va a permitir simular en 2 dimensiones, ¿no?, o en casi 2 dimensiones. En el marco de este proyecto hemos dado un pasito más para intentar hacer esa simulación también en un entorno más tridimensional. Lo que hemos hecho es apoyarnos en un cultivo celular que se conoce como organoides. Los organoides son estructuras celulares que se crecen en una matriz y tienen esta estructura tridimensional, ¿no? Y bueno, nuevamente con ciertas limitaciones podríamos decir que son como órganos en miniatura. El concepto del diseño es un poquito el mismo que el anterior. Tenemos 2 conductos independientes en los cuales vamos a tener el cultivo de nuestro organoide, que lo tenemos aquí en azul, hacemos el cultivo de nuestras bacterias y separado por esta válvula, cuando queremos simular esa infección, abrimos y ponemos en contacto los 2 reservorios, de modo que hacemos el paso de bacterias hacia nuestras estructuras 3D, ¿no? Bueno, la verdad que proyecto fascinante, ¿no? Podríamos calificarlo así, ¿no? Y además entiendo que a través de estos sistemas se evita, por ejemplo, ensayos en animales. Sí, efectivamente. Estos dispositivos son como un puente entre el cultivo tradicional, que igual tenía ciertas limitaciones, y la complejidad que tienen esos modelos animales, ¿no? Estos sistemas pues, nos permiten hacer experimentos más cercanos a la realidad y por tanto nos van a permitir en ciertos estadios de investigación, ¿no?, reducir ese consumo de animal que hoy en día pues tenemos que intentar enfatizar, ¿no? Claro, bueno, decía yo fascinante y bueno, no es que lo diga yo, Juncal, sino que habéis recibido un premio muy importante, el premio Science Caixa, ¿verdad?, en 2023, ¿no? ¿Qué supone, ¿no?, esta colaboración además entre distintos agentes del SINAI, que siempre reforzamos esta idea porque es crucial y es muy importante? ¿Qué supone para el proyecto? Sí, es cierto. Bueno, este es un proyecto colaborativo que sin esta colaboración sería imposible llevar a cabo por parte de los agentes de forma individual. Es verdad que es un poco la filosofía del proyecto, que es muy multidisciplinar y alcanzamos esa multidisciplinaridad con la colaboración. En cuanto al proyecto, pues evidentemente, ¿qué vamos a decir? Pues que fue una alegría, ¿no? Porque bueno, pues la competencia y la calidad de los proyectos es muy alta y bueno, pues este proyecto además fue un proyecto, o sea, este premio fue basado en voto popular, entonces también nos hace pensar que tiene un interés para la sociedad y esto también nos anima a seguir trabajando, ¿no? Sin duda, ¿no? Y ahora, ¿cómo estáis, no, María? ¿En qué fase se encuentra el proyecto y sobre todo qué expectativas tenéis? Pues el proyecto está en fase de desarrollo y está siguiendo su curso tal como estaba planificado. Ahora mismo estamos desarrollando tanto la parte biológica como la parte química, o sea, los cultivos polimicrobianos, los sistemas de encapsulación y los polímeros, y en breve podemos probarlos en los dispositivos microfluídicos, que de esto igual Iván te puede decir un poco más en exacto, ¿no? En el CIMA podríamos decir cuál es la expectativa, ¿no?, de la situación actual. Sí, desde el punto de vista de los modelos, ¿no?, ya estos dispositivos han sido testados, ¿no?,
hemos visto que el cultivo es viable, ¿no? Las células se mantienen vivas, las bacterias crecen como tienen que crecer, hemos validado que no hay fugas en los dispositivos y ya hemos hecho las primeras pruebas pilotos de infección con unos resultados que han sido prometedores, ¿no? Entonces, de cara a lo que resta de proyecto, pues quizás la idea es, ¿no?, pues poder explotar el uso de estos dispositivos con toda esa base, ¿no?, de formulaciones y con el objetivo de responder a esa pregunta biológica que se hacía al principio, ¿no? Y desde un punto de vista más, digamos, clínico, pues quizás Juncal pueda matizar mejor, ¿no?, el potencial futuro que pueda tener todo lo que estamos desarrollando aquí en conjunto, ¿no? Exacto, dinos, Juncal, ¿cómo vamos a percibir, ¿no?, la ciudadanía en general, los pacientes posibles, todos los desarrollos, ¿no?, que estáis bueno, pues impulsando aquí los distintos agentes? Bueno, el objetivo final en este proyecto es lograr una o varias formulaciones que tengan el efecto deseado, es decir, que sean efectivas frente a estas infecciones polimicrobianas de las que ya hemos hablado. Entendemos que estas formulaciones van a tener un grado de novedad importante y esperamos que puedan ser patentables, de forma que una patente puede llevar posteriormente a un desarrollo industrial que es la generación de un producto que llegará en último término a los pacientes. Y también pensamos que estas formulaciones estarán lo suficientemente maduras como para poder ir a los siguientes pasos en los ensayos preclínicos, un poco alineados con esta personalización de la que hemos hablado. Pues nos quedamos con las claves de este gran proyecto, Polifarma 3D, tratamientos sostenibles, ¿verdad?, respetuosos también con el entorno y mucho más, ¿no?, como ha quedado de manifiesto con vuestras palabras, ¿no? Juncal Garmendia, muchísimas gracias por venir al programa, un placer. Gracias. Iván Cortés, muchas gracias también, por supuesto, y enhorabuena. Enhorabuena también, María, hasta siempre. Muchas gracias. Enhorabuena, por supuesto. Ya saben que el martes que viene tendremos un nuevo proyecto aquí en nuestra sección Aditec.